Pero bueno, lo voy a hacer en mi carácter de miembro de la Comisión Directiva de la Federación Económica para tratar de dar una visión un poquito más amplia de lo que es mi fuerte, que es la actividad agropecuaria. Efectivamente vimos durante ayer y hoy todo un paneo general de las cuestiones de geopolítica, institucionales, financieras, lo macro, y bueno, ahora trataremos en este panel de ver un poco la visión del empresario y en particular de las pymes de Corrientes, porque en definitiva viene bien aclarar que lo que nos interesa a nosotros es ver cómo nos desenvolvemos en este proyecto, porque ahora vamos a ir viendo de todo lo que hay que andar todavía para poder denominar que estamos en presencia de un mercado común, ¿no es cierto? Bueno, entonces, primera condición, aclarar que la Federación Económica tiene una representación en todo el territorio provincial, abarca todas las cámaras de comercio de la provincia. Para ubicarnos también tenemos que entender que cuando hablamos del empresariado de Corrientes, pensemos un poco en cómo funciona el interior. Tiene una cámara, tiene los comercios, algunos establecimientos, la mayoría industriales, la mayoría de ellos vinculados a la actividad agropecuaria de la zona, y luego una serie de industrias que por momentos no están directamente vinculadas a las actividades agropecuarias, la mayoría de ellas radicadas aquí en la zona de la capital, y empresas y comercios y servicios que brindan, ¿no es cierto?, un apoyo logístico a todas estas actividades. En síntesis, para poder, bueno, desde nuestra entidad apuntamos a todos los principales ejes que tienen que ver con el dimensionamiento del Estado, la libertad de producir y comercializar, la lucha contra la corrupción, la eficiencia y competitividad de las organizaciones, es decir, en líneas generales, conceptos que son propios de todas las entidades empresarias. Corrientes, 88.000 kilómetros cuadrados de extensión, con vinculación a 3 países de lo que conforma el Mercosur, una población de 1 millón de habitantes y un mercado aproximado de más de 200 millones de consumidores. Actividades principales, las que tienen chances de poder tener una integración y participar en los mercados globales y en particular del Mercosur, los sectores ganaderos, arroceros, citrícolas, hortícolas, yerba mate y té y forestal. En este sentido, también tenemos otras actividades con alguna posibilidad, en estos casos ya con menor, digamos, proporción, porque se trata de otro tipo de actividades más vinculadas con el arraigo de la gente en el campo, pero que en el fondo no impactan en lo que pueden ser los grandes indicadores de la provincia, el caso tabacalero, algodonero, y luego algunas incipientes actividades como acuicultura, apicultura, especies de aromáticos, cría de búfalos, etc. Ahora, para ubicar un poquito en qué es el empresario de Corrientes, imagínense 25.000 establecimientos ganaderos, 600 productores de yerba mate, otros tantos 600 productores de citrícolas, 120 productores arroceros, 4.000 productores ganaderos, 3.500 productores de algodón, unos 2.000, 3.000 productores hortícolas, y ese es el universo que nosotros, y por supuesto al lado de cada uno de estos productores primarios, las industrias, que aquí las pongo sintéticamente, la forestoindustria, que hoy explicaba Juan Pablo Gómez de la Fuente, la industria cítrica, arrocera, textil, frigorífica, yerbatera, tealera, tabacalera y otras industrias, como decía, que por momentos metalmecánicas, pero que no están ligadas a las cadenas, a los encadenamientos productivos. En el caso específico de la industria textil, con la particularidad que es la única que importa de otra región productiva la materia prima que procesa, porque prácticamente el 70% proviene del algodón, viene a procesarse en las industrias textiles de Corrientes. Bueno, condiciones para Corrientes para ofrecer como oportunidad de negocios, ya también es muy conocido por todos, nuestra abundante disponibilidad de agua, sobre oferta de materia prima, cercana a centros principales de consumo, sobre todo en el Mercosur, leyes productivas, además, una provincia con equilibrio fiscal, con muy bajo endeudamiento, con una baja presión tributaria a los sectores productivos
y con la particularidad de destinar el 100% del impuesto inmobiliario a obras de infraestructura productiva que queda fuera del presupuesto general, de manera tal de darle el soporte a todas estas actividades que son, en líneas generales, las que soportan toda la actividad económica provincial. Ahora bien, ya entrando a cómo se visualiza a las pymes, esta que yo traté de describir porque más o menos representamos ese perfil de empresas, pymes en general, tomando lo que dice uno de los innumerables documentos de la formación del Mercosur, y la quiero leer para después resaltar. Sin duda tienen un rol más importante y fundamental y crucial en el del sector privado y en especial para una declaración pomposa, espectacular. La realidad es que no tiene ningún impacto en términos de decisiones. Las decisiones se producen en el día a día, en el comercio, en la actividad, en el intercambio comercial, tratando de acomodarnos a las realidades macroeconómicas de cada momento, a las circunstancias de precios internacionales y demás, pero jamás respondiendo a una estrategia deliberada de los países que integran el Mercosur para propiciar y desarrollar las pymes que dicen ser un elemento estratégico para el desarrollo armónico y el tejido social y todo lo demás. El sin embargo tiene que ver con que por momentos las decisiones son mucho más independientes. Acaba de salir una resolución del Mercosur donde dice que a partir del 2016 vamos a tener que usar la patente en todos los países, la misma patente, cosa que desde el punto de vista probablemente de la seguridad y alguna otra cosa tenga alguna importancia relativa, pero no creo que sea fácil ver automóviles de Caracas o de Maranhão transitando por las calles de Río Santiago o Ushuaia, ¿no es cierto? Es lo más probable que esto tenga algún efecto, tal vez en la zona nuestra donde hay estos 3 puntos de frontera, pero bueno, esto se vendió como un avance en la política de Mercosur, la integración y demás, pero no tiene nada que ver con la realidad socioeconómica por la cual se fue trabajando. Luego viene un tema también importante, que es cómo se califica o se tipifica las pymes para tratar de entender de qué se trata. Bueno, el Mercosur, en el 93, en el tratado, en el subgrupo de trabajo número 7, adoptó un criterio, que es una fórmula tipo polinómica, para tratar de ser más o menos importante en la forma de decir, pero en realidad es una ecuación que dice que se comparan, ¿no es cierto?, un coeficiente, el personal de la empresa con un punto de referencia para la región y las ventas de la empresa con una venta anual de referencia. Esos valores de referencia son para microempresas hasta 10 empleados, de 11 a 50 para pequeña empresa y de 51 a 200 para mediana empresa. Y en valores de facturación, $400.000 para microempresa, 2 millones de dólares para pequeña empresa y hasta 10 millones en el caso de las medianas empresas. Eso da da un coeficiente y según el coeficiente es calificada la empresa. La realidad es que cada país tiene su propio criterio de calificación y esto vuelve una vez más, como mencionaba recién, pasa a ser una de las tantas declaraciones, ¿no es cierto? Así que cada país tiene su propio criterio. En general prevalece el tema de los montos de facturación, ¿no es cierto? Y después, por supuesto, difiere según la actividad, industria, comercio y servicios. Lo único cierto es que las pymes, gestionándola bien, pueden reducir el 50% de los tiempos de fabricación, mejorar en un 100% la productividad y bajar el 67% de los tiempos de producción cotizados. Estos son datos internacionales. Entonces, resulta que por un lado somos muy importantes y por otro lado no nos ponemos de acuerdo en la forma de categorizar o calificar, o salimos con el tema de las patentes, que es importante, pero no hace la cuestión. Cuando uno se pone a investigar, para tratar de transmitirles a ustedes
uno se encuentra en forma inmediata con la falta de información. No hay, o sea, no están disponibles y no están vinculadas. Y fundamentalmente no son comparables porque cada uno hace su propia interpretación y tiene que ver con el alcance sectorial, los periodos, el tema de la definición, etc. En síntesis, lo primero que habría que hacer, en términos de empezar a tratar de abordar la problemática de las pymes, que es la que a mí me interesa, después que otro hable, si quiere, de los grandes grupos y las grandes empresas, por ejemplo, automotrices, que tienen esos convenios de complementación que son extraordinariamente importantes, pero no es lo que me va a resolver mi problema acá en Corrientes, en Burucuyá o en Montecasero. Así que a mí me interesaría que haya mucha información para que estar en el mapa y poder tener una radiografía real y concreta de las posibilidades de intercambio comercial o de capitales o demás. Bien, entonces, rápidamente, ¿cómo funciona? Las grandes empresas que acceden a los mercados internacionales de capitales y a los mercados internacionales financieros, igual que a los mercados de capital y de financiamiento nacionales, también concurren a los mercados, fundamentalmente a los mercados de transacción de bienes y de servicios internacionales. Colgada a cada una de estas grandes empresas hay un grupo de pymes, que es donde nosotros podemos participar activamente, y finalmente microempresas que abastecen a estas pymes. Un poco una forma esquemática de presentar. Uno ve ahí que cuando se pone a evaluar cómo es la performance de las pymes, nos encontramos que generalmente las grandes empresas tienen sus mejores condiciones para soportar y absorber la volatilidad de los mercados financieros, de capitales, de los tipos de cambio. Imagínense, hace pocos días, con la devaluación de Brasil, nosotros quedamos afuera de toda conversación. Ayer decía Jorge Vara, la dependencia que teníamos en su momento, el 90% del mercado del arroz a Brasil. Lo mismo que pasó ayer, nos pasó en el 2001, en febrero, el 18 de febrero de 2001, y se fundieron 300 productores de arroz en la provincia de Corrientes. ¿Por qué? Porque no es fácil absorber las variables macroeconómicas y las asimetrías que ocurren y las desinteligencias en las variables macro de todos los países. Y por supuesto, pero a su vez las pymes tienen una particularidad, que están ahí en el sándwich, en ese esquema que mencionaba, actuamos ahí de buffer, que nos permite de alguna manera contener a las MIPYME, a las que son las pequeñas y más chicas que las pequeñas, las micro, y de alguna manera tener un esquema de soporte a las grandes, porque en definitiva, como se arma un entramado, las grandes también tienen que ser en determinados momentos auxiliadas con esos planes que por momentos tienen que salir en salvataje, porque detrás de las grandes están ese grupo de empresas. Así que las pymes articulan en ese sentido. Bueno, en el 93, cuando se hizo el Mercosur, se mencionó todo esto que decía, ¿no? Que tenemos que hacer acciones para mejorar la capacidad gerencial y tecnológica, solucionar las restricciones al mercado, hacer un tratamiento simplificado tributario, mejorar las condiciones de financiamiento y capitalización y acciones de naturaleza institucional para fomentar la integración. Eso es lo que decían. Para poder analizar eso, y esto es lo que no se hace, o por momentos nosotros no vemos que sea un análisis sistémico y con información y con la convocatoria a las partes, no es sencillo, porque hay que tener en cuenta para todas esas cuestiones que mencioné, el marco macroeconómico, el regulatorio, de políticas e incentivos en cada caso. Sistemas financieros, mercado de capitales, los sistemas de innovación y desarrollo tecnológico, los recursos humanos, los sistemas de apoyo técnico y gestión empresarial, la cooperación entre empresas, y ni que hablar de la infraestructura física para la integración. Así que esto nos pone de relieve el voluntarismo que nosotros, desde las pymes de Corrientes, si me voy a Buenos Aires y me voy a asesorar a una gran empresa, capaz que
mi análisis es un poquito más, menos crítico, porque puedo estar vinculado a la industria automotriz, que hoy está afectada por los problemas cambiarios, pero durante muchos años estuvo beneficiada con las políticas de apoyo de los gobiernos, de ambos gobiernos, que se propiciaban ese tipo de integración sectorial, ¿no es cierto? Pero a mí lo que me interesa es ver cómo es Corrientes en el Mercosur, y para eso necesitamos conocer todas estas cosas, y nosotros no vemos que se esté trabajando en eso. Bueno, finalmente existen muchas diferencias evidentes de macroeconomía, de lo que son la verdadera integración de los mercados. Cuando viene la primicia del tomate, que nosotros somos primicia en la Argentina, pero Paraguay es primicia antes que nosotros, tratamos de trabarle la entrada de los tomates en Formosa cuando vienen de Clorinda. Alguna vez, cuando fui subsecretario de la Agricultura de la provincia con Mórtola de ministro, tuvimos el tupé de prenderle fuego a una carga, argumentando problemas de tipo sanitario. Y el ministro de ese momento del Paraguay nos dijo: señor, el negocio busca su cauce, o sea, el agua busca por donde, y al final no se preocupe, si no entró ahí va a entrar por otro lado. Y efectivamente son unas cosas de aprendizaje que uno tiene. Yo era muy joven, igual unos pocos años menos que ahora, y lo mismo nos pasa con el arroz. Cada vez que nosotros somos competitivos, queremos ir a Brasil, no quiero robar parte de lo que va a decir Cristian, pero el eterno problema de los brasileros que nos ponen trabas para arancelarias, o sea, todo ese tipo de cosas ocurren porque evidentemente tenemos asimetrías que hay mucho por hacer. En cuanto a las exportaciones, las pymes del Mercosur solamente participan en el 9% del comercio. O sea, eso revela la problemática en la que estamos. El 91% restante son las grandes empresas del Mercosur. Y nosotros estamos dentro de ese 9%, el 13% es de México, y en otros países desarrollados las pymes son el 26%, el 53% y el 56%, en Francia, Italia y Taiwán. Voy terminando. La inserción exportadora, por supuesto, varía por tamaño. En el Mercosur, en cantidad de empresas, las pymes son 80%, pero en valor de facturación solamente entre el 6 y el 20%. O sea, tenemos mucho por hacer en ese sentido. En cuanto al tipo de actividad que hacemos, las pymes generalmente vinculadas a manufacturas y productos no tradicionales, que tienen un peso relativo mayor, pero los grandes escalas, los productos que tienen que ver con los recursos naturales, como soja, algodón, carne de madera y otros commodities importantes, son las que están los grandes jugadores, por lo menos en la industria de la agroindustria y la alimentación. Ahí yo veía un parrafito nomás que justamente ya me había adelantado, que el caso es un caso muy particular, porque en el negocio del intercambio de automotores, buena parte de todo lo que va en los autos tiene que ver con las fábricas de autopartes, que esas son las pymes que están encadenadas en un esquema de gran empresa, mediana empresa y pequeña empresa. Tercero, en general, las exportaciones de las pymes del Mercosur tienen su destino a América Latina, no tanto así a otros mercados de extrazona, lo cual tiene que ver un poco con la facilidad de la cercanía, muchas veces, y a veces con la integración con cadenas productivas. Bueno, y después también, en cuanto al tipo de producto, generalmente la venta de servicios, al exterior, generalmente vinculado con turismo o tecnología de la información, es lo que caracteriza a las pymes, porque son dinámicas, requieren menos capital intensivo para producir, y no así con las grandes exportaciones y los grandes volúmenes que generalmente están vinculados a los commodities y los recursos naturales. Hay asignaturas pendientes. Sostenemos que lo del Mercosur sigue siendo un proceso de transición, recién lo mencionaban perfectamente
nuestros legisladores nacionales, está en construcción, hay mucho por andar, hay una serie de cuestiones y no se han cumplido, o por lo menos parcialmente, 4 de las condiciones básicas que eran la libre circulación de bienes y servicios, un arancel común externo, que eso está funcionando hoy por hoy, diría que es lo que mejor funciona, son aranceles de importación común para proteger las importaciones, muchas de ellas con dumping, que vienen de países que utilizan el tema del dumping como una forma de ingresar a grandes mercados. Contador. Ya estoy terminando. Coordinación de política, etcétera. Bueno, yo en este sentido lo que quería, a ver si puedo saltar, que es lo que me interesa, creo que tenemos, por las características de las empresas de nuestra región y en particular de Corrientes, todos los países de integran el Mercosur tienen un perfil parecido, sobre todo Paraguay, Argentina, Uruguay, Río Grande do Sul, que es una zona, una vasta zona que comprende el Mercosur, tiene una gran oportunidad en la producción agroindustrial y detrás de ello la demanda creciente mundial de alimentos. Para ello necesitamos rentabilidad, previsibilidad, tecnología, institucionalidad, políticas a largo plazo y, por supuesto, personas integradas en un proyecto común. Lo que no puede ocurrir es lo que nos ocurre hoy en la Argentina, donde el 94% de la renta de las actividades agropecuarias es absorbida por el sector público, y ahí hay algunos casos. Esto es un trabajo de la Fundación FADA, el 85 en soja, el 123 el maíz, o sea, está perdiendo plata, el trigo 136, el 96 en girasol y en arroz otro tanto, porque hoy estamos con valores por debajo de los costos de producción debido fundamentalmente al tipo de cambio y al 10% de retenciones o derechos de exportación que se cobran para poder exportar. Por lo tanto, yo quiero resaltar en esta circunstancia la labor de los productores agropecuarios de todos los países de Mercosur, y te pediría en 3 minutos. Está excedido. Bueno, ¿estoy excedido? Bien. Lo mismo le voy a pedir después cuando termine ver los 3 minutos. Bien, acabamos. Gracias.